3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence start. Wanna Geeks. Vivimos en una sociedad en donde la pizza llega primero que la policía. Esta es una frase del maestro Splinter que se me hace muy chistosa porque sí, justo es graciosa, pero sí hay mucha sabiduría ahí, ¿no? O sea, habla de una victoria de esta gran empresa privada sobre, pues, la protección de la sociedad, ¿no? Lo que se supone que está pensado así. Y bueno, hoy tenemos, como siempre, al gran Joaquín analizando todo lo que decimos. Y nos acompaña especialmente hoy Roberto Shimizu, que es director del MUJAM, Museo del Juguete Antiguo en México. Bueno, es un placer tenerlos aquí. Vamos a platicar. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, muy bien, muy gustoso de estar aquí acompañándolos y sobre todo que podamos, pues bueno, platicar también de cosas que nos gustan, ¿no? De claro, esto que nos apasiona, ¿no? Que también, pues obviamente son pues estos personajes y los coleccionables, ¿no? Exacto. Y bueno, también está Joaquín aquí en Wanna Geeks, como siempre, como decía, y a darle. A ver, vamos a hablar un poco o mucho del mundillo de los juguetes, ¿no? Porque es toda una pasión, toda una estructura, toda una industria. Pero quisiera comenzar de platicar un poquito como base el juego de las Tortugas Ninja que acaba de salir. ¿Por qué es importante? Acaba de salir este nuevo juego que emula el arcade o las maquinitas del juego así como de los 80, casi, ¿no? Inicios de los 90. ¿Lo jugaste, Roberto? Sí, justamente estaba viendo de Splinters, ¿no? Este juego pues se asemeja mucho al original que nos tocó jugar, bueno, a los que nacimos en el 80 y tantos. A mí sí me tocó jugar eso, incluso la gráfica estética de Avril, ¿no? O'Neil se parece muchísimo, y un poco también cómo van entrando hacia los diferentes sets, se puede decir. Pues sí tiene mucho de arcade, ¿no? No es tan tridimensional como los juegos que se están haciendo ahorita ya de figuras que a veces hasta se ven un poco falsas. Claro. A mí me gusta más esta gráfica quizá más vintage, ¿no? Por decir así. Sí, claro, esta estética tiene su propia esencia. ¿Tú lo pudiste jugar, Joaquín, de las Tortugas Ninja de las maquinitas? Por supuesto que lo jugué. Era muy buen juego. Había en ese entonces varios arcades muy similares. Había uno de Avengers, otro de Dungeons and Dragons, y este tipo de juego cooperativo era toda una interacción social en aquellos momentos. Esto previo, claro, a las consolas de sala que luego tomó su lugar. Pero sí recuerdo, me parece muy interesante además que salga este videojuego que tiene tantos ecos de nostalgia. Es un producto 100% de nostalgia y creo que es interesante. Era un buen videojuego, por cierto. Claro, y también se parece muchísimo al inolvidable de Los Simpsons, que podías jugar ahí con Homero, con Marge, claro, con todos estos, ¿no? También el capítulo de Stranger Things hablamos un poquito de la nostalgia y digamos que ahora esto también tiene que ver, porque aparte les adelanto que es un juegazo, o sea, es un juegazo el de las Tortugas Ninja, ¿no? Yo ya tuve la oportunidad de verlo y todo esto y de verdad es una carta de amor a los amantes de las arcades o maquinitas y las Tortugas Ninja, ¿no? Porque aparte está inspirada en la caricatura de esa época. Justo tiene el tipo de gráfica y el tipo de ilustración y todo esto de las caricaturas que muchos... A pesar de que las Tortugas Ninja salieron hace años y no eran para niños. O sea, las primeras Tortugas Ninja eran una historieta que era más bien para adultos. Claro, muy bizarra. La verdad es que ahorita estábamos platicando antes de entrar al aire de la película. Tiene su lado místico, ¿no? Cuando se les aparece ahí en la fogata y todo ese rollo. Luego la primera escena es muy bizarra, cuando están ahí como estas tortuguitas ahí como nada más revolcándose entre algo como viscoso ahí. Y luego ya empieza con la escena pidiendo la pizza, justamente. Claro, ¿no? Entonces así, pues sí, como dices, ¿no? Era una historia muy rara, muy, muy bizarra y pues se ha arraigado mucho ahora sí en los niños, ¿no? Y bueno, siempre con esta connotación de los nombres de los grandes maestros, ¿no? También era curioso esa parte. Fue padre, ¿no? Conocer a las Tortugas Ninjas antes de conocer a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel o a los grandes. Yo ahorita hago
muralismo también ahí con el Museo del Juguete. Qué padre. Pero es muy padre pues conocer primero todos esos nombres por las tortugas ninjas. O sea, yo lo relacionaba más con las tortugas ninjas que con los grandes maestros del Renacimiento, ¿no? Por decir así. Claro, porque, o sea, esa es otra de las grandes cosas, ¿no? Cómo recupera estos nombres de los grandes artistas, si se los otorga a las tortugas y a través de ellas los llegamos a conocer. Eso es muy gracioso. Quisiera ya adentrarme un poquito, preguntarle a Joaquín su perspectiva respecto a ver, ¿qué piensas que este tipo de cosas representa para la industria de los juguetes, Joaquín? O sea, porque evidentemente ya hay un montón de producto que vender, ¿no? Incluso hay ropa, incluso ya ni siquiera físicos, sino digitales. Se me ocurre así, podríamos comprar seguro una skin de las tortugas en Fortnite, no sé. Pero en la industria del juguete, ¿qué crees que represente todavía por ejemplo, este título de videojuego y las caricaturas que se están haciendo y demás, Joaquín? Bueno, las tortugas ninja es una propiedad intelectual que a diferencia de otras tiene mucha reciclabilidad. Es decir, ha tenido por lo menos otras 4 caricaturas a partir de la caricatura original. Tuvo una serie live action al estilo Power Rangers y tuvo incluso una quinta tortuga que era mujer. Ha tenido entonces varias reencarnaciones, cosa que por ejemplo He-Man no ha logrado hacer. Y todas estas reencarnaciones, por supuesto, han ayudado a impulsar nuevamente la industria del merchandising. Y hay que decir esto, y creo que este es el fondo del asunto. A partir de los 79, pero más concretamente del 83, de la era de Reagan, se desregularizó toda la industria televisiva de tal forma que les permitían a los productores hacer lo que se llama un comercial de duración de media hora, un comercial de media hora. Estos eran programas, caricaturas normalmente, que en realidad estaban dirigidos a promocionar una línea de juguetes. Y recordemos que esto se hizo la norma, incluso todavía existe. Empezó con Hot Wheels en 1979 y después con American Greetings, una empresa de tarjetas de felicitaciones, lanzó una IP, un personaje que se llamaba Strawberry Shortcake y que en México conocemos como Rosita Fresita, y vendió la licencia a un fabricante de juguetes. Este fabricante de juguetes creó una fuerte campaña de publicidad con base en este personaje registrado, incluyendo una serie de caricatura. Y las principales cadenas de televisión en ese momento lo rechazaron porque era claramente un comercial, pero se vendió en cadenas locales y finalmente amasó $1,000 millones. Y esto hizo que los publicistas, los dueños de la IP, se dieran cuenta de que a veces el producto podía anteceder al espectáculo. Y así es como, por ejemplo, se creó He-Man. Tenemos muchos ejemplos de esto, pero muchos ejemplos. Quizá He-Man, Transformers, Mi Pequeño Pony, Thundercats, Halcones Galácticos, Rubik, que vendía un cubo Rubik, Rainbow Bright, Dungeons and Dragons, G.I. Joe, y de Nintendo tengo otros cuantos ejemplos. Entonces, esta fue la norma a partir de 1980 y hasta la fecha. Son caricaturas, programas que en realidad son comerciales de media hora hechos para vender un producto, en este caso juguetes, pero como bien ya lo mencionaste, claro, hay toallas, hay sandalias, creo que el reloj de pulsera es muy famoso, y ese tipo de estrategia de mercado. Entonces, por supuesto que es muy importante para la industria del juguete. Fue a partir de He-Man, por ejemplo, que por primera vez las muñecas para niño vendieron más que las muñecas para niña, y también se dieron cuenta de que era muy difícil, o mejor dicho, era mucho más sencillo vender algo que estaba relacionado a un contenido, que podías ver el propio juguete en la caricatura y después comprarlo en la tienda, y sabías cuál era su narrativa, cuál era su nombre, cuál era la relación con los otros juguetes que pues también podías adquirir. Y así diseñaron la camioneta de las Tortugas Ninja basada en vender un juguete, por ejemplo. Sacaban cada día más personajes, sobre todo villanos, también basados en un diseño de juguete. Es interesante que los creadores de Tortugas Ninja, Kevin Eastman y Peter Laird, llevaron primero el diseño a un dealer de licencias, y este lo llevó a una juguetería mucho antes de crear una caricatura. La caricatura fue creada
para atraer más bien a los niños. Entonces les bajó el tono adolescente, las groserías y la violencia, y se hizo pues mucho más colorido, con mucho más humor y pues digamos dirigido directamente a los niños. Y hay que preguntarse qué tanto de esto es en realidad merchandising y qué tanto es explotación de la audiencia. Bueno, en realidad sí es un tema que yo he venido repitiendo ya en varias entrevistas, siempre platicando con mi papá, y obviamente a nosotros que nos ha tocado ver la evolución de los juguetes desde pues 1900 hasta la actualidad, y bueno, tener más de 5 millones de juguetes ahí en la colección del museo, pues siempre te da un panorama mucho más amplio de lo que está sucediendo en estos mercados, ¿no? Todo lo que ahorita acotas en estos datos que nos estás dando, bueno, sin duda son, se puede decir hasta maquiavélicos, no sé cómo decirlo. En Estados Unidos, en la actualidad, ahorita el mercado de niños representa más de 400 mil millones de dólares al año. Entonces, incluso ya hay marcas que no tienen nada que ver incluso con juguetes, o sea, como camionetas, que están haciendo ya anuncios para niños, ¿no? Para que el niño le diga a su papá, mira papá, compra esa camioneta. Sí, ya muy perverso, porque al final los niños son inocentes, ¿sabes? Al final claro, tú cuando eres niño pues, tienes una inocencia y ves y comes y consumes todo, ¿no? Yo lo veo con mi hija. Si le ponen ahí algo en la tele, en los videos de YouTube, antes de empezar el video que ella quiere ver, automáticamente se engancha y lo quiere comprar, ¿no? Entonces, esto fue sucediendo, y ya si nos remitimos más hacia la historia y a los datos un poco teóricos que nosotros hemos estado investigando en los últimos años ahí en el MUHAM, pues bueno, los juguetes ya incluso en la actualidad, desde los años, como decías, más o menos desde los 90s, 80s, principios, finales de los 80s, empiezan los primeros juguetes ya a no ser creados por pedagogos, ya son creados por mercadólogos. Desde ahí ya te das cuenta el enfoque que tiene un juguete. Ya no es educar, ya no es incentivar la creatividad. Bueno, o sea, obviamente sigue habiendo, obviamente. Pero pues ahí lo vemos en Lego, ¿no? O sea, tuvieron que atraerse y atacharse a marcas y a series o a, como dices, a personajes. Porque realmente ya los juguetes de los temas comunes como los bomberos, los policías y las brujas ya no estaban pues pegando tanto, ¿no? Entonces, te digo, realmente ahorita hay anuncios de camionetas de estas mamavans en Estados Unidos, que salen los niños ya picándole a la telecita, salen los niños picándole a los vidrios y así. Y ya es un anuncio que va totalmente enfocado a los niños para que ellos sean los consumidores, ¿no? Entonces, sí creo que esto sí se está pervirtiendo de una manera muy fea, porque al final... pues te digo, está la inocencia de cuando eres más pequeño y sobre todo pues que te la crees, ¿no? Lo que sea te lo crees, ¿no? Y también nosotros, por ejemplo, ya en un tema más personal ahí en el museo, mi padre siempre dijo eso, ¿no? O sea, yo nunca me obsesioné en las colecciones a tener todos, ¿no? O sea, al final ahorita cómo te venden las cosas es de got them all, ¿no? O claro, tienes que tenerlos todos. No, que ya salieron versión platino. No, ya salió versión oro. Ya salió versión de plata. Claro. No sé, trifásica. No sé cómo decirlo, pero ya sabes. O sea, sí, no, claro, le van poniendo ahí títulos y títulos y títulos. Ve lo patético. Perdón, digo, no, ojalá no se ofendan coleccionistas, pero ve lo terrible que es Hot Wheels, ¿no? O sea, por ejemplo, ya es una masividad tremenda. Ya, o sea, puedes entrar ahí con, no sé, varios miles de dólares a un Walmart y puedes salir con una colección ya fácil, ¿no? O sea, de unos 6,000, 7,000 carritos diferentes, ¿no? Entonces, ya creo que desde que empezó esto de Made in China y la producción masiva, los juguetes, en vez de en hacerse una parte de educar al niño, se volvieron como un commodity, ¿no? Se volvieron y ahorita, bueno, ya es hasta un lujo, ¿no? Ya si lo transformamos en los Doonies, en los Art Toys, hasta los NFT son una especie de juguete, ¿me entiendes? Entonces ya se está volviendo ya una diversión también para ricos, ¿no? Ya hay estas casas millonarias que tienen estos bricks o estos juguetes de COS, ¿no? Y de juguetes de diseñador. También ya se volvieron una locura, ¿no? Entonces, sí, el COS es así, sí, una cosa de locos. Una cosa de locos, ¿no? O sea, el Astro Boy de COS, o sea, lo que llega a valer ese muñeco, o sea, realmente ya se vuelven unas cosas que, de verdad, y por eso sí en el Museo del Juguete hay una línea muy clara en donde mi papá, lo último que coleccionó fue la primera
colección completa de Star Wars. Fue hasta ahí donde él ya paró de coleccionar. Y obviamente ahorita pues sigue comprando algunas que otras cosas contemporáneas. Pero en realidad ya todos estos productos masivos como Barbie, como Hot Wheels, como Playmobil, ya se han vuelto una locura. Es imposible de verdad ya coleccionarlos. O sea, sí podrías, pero claro, ni te alcanza el tiempo, ni el dinero, ni la vida, ni nada. O sea, ni las bodegas. Oye, Roberto, a ver, 2 preguntas. Una rapidísima, así que ojalá nos la pudieras contestar rápido. ¿Quién es Cos? Para nuestras audiencias. Claro. Y la otra, dijiste algo bien importante respecto a la diferencia del juguete actual hecho por un marquetero. Un marquetero, totalmente. Y el juguete antiguo justo con una intención muy clara para la educación del niño. Entonces, nos puedes hacer la pregunta ahí es como de ¿cuál es la diferencia sustancial en ese tipo de juguetes? Pero bueno, ¿nos puedes decir rápido quién es Cos? Cos es un ilustrador, artista que tiene esta forma muy característica de poner los taches en los ojos. Y bueno, ha hecho campañas hasta con cerveceras aquí en México. Y tiene ahorita unas esculturas muy famosas que las va poniendo por varios lugares del país, abajo del Monte Fuji, en la Torre Eiffel, y es este muñequito claro, tipo Astro Boy con los taches en los ojos, ¿no? Entonces es muy característico. Cos se escribe K-A-W-S. Y son muy caros, o sea, carísimos. Carísimos. Son de vinil, al final están hechos en China, pero claro, por la firma, bueno, sí, valen carísimos, ¿no? Y la otra es, ¿cuál ves tú que es una diferencia sustancial o cómo diferencias tú esa esencia del juguete antiguo como educación y el actual como marketing? Bueno, sin duda ahí en el Mujam pues siempre hay una línea muy clara en donde los juguetes realmente tú los ves y hasta los instructivos, las intenciones que tenía el juguete, pues se pueden sentir y se pueden palpar. La parte didáctica de incentivar la creatividad, de poder provocar a la imaginación y sobre todo que los niños a partir del juguete ellos crearan pues imaginarios, crearan estos sets, estos castillos, ¿no? Ahorita ya muchos niños ya no se lo pueden ni siquiera imaginar, o sea, claro, no sé si eso es peligroso. O sea, claro, es peligrosísimo, porque tú te metías con tu He-Man, con las Barbies de tu hermana y los ponis y la fregada abajo de la cama y te ponías a jugar y hacías ahí todo un cuartel general y en tu cabeza estabas ahí rescatando a las Barbies y los ponis llegaban y y eso era, ya estabas ahí, el hámster pues estaba dando vueltas, por decir así. Estabas creando, ¿no? Imaginando, creando mundos, nombres, escenarios, cosas increíbles, ¿no? Tuvieras el castillo de Skeletor, le ponías 1000 cosas ahí para que fuera más divertido, le echabas agua. Y ahorita realmente yo ya en el museo luego nos encontramos a niños que no entienden obviamente para qué funcionaban esas cosas. Ya ni hablar del trompo, del valero, que eran, no. o Doña Blanca o las trays, que son juguetes mucho más elementales que son... O sea, estamos aquí nosotros tres, vamos a jugar a las trays, güey. O sea, ya sabes, no necesitamos un juguete, no necesitamos una pantalla, no necesitamos nada. O sea, te toco y las traes y tú las traes y ya, o gol para o lo que sea. O Doña Blanca, las escondidillas. Sí, ¿no? Policías y ladrones. Claro, increíble, ¿no? O sea, eso sí era, además de que la parte psicomotriz, la parte de la inteligencia, aliarte con tus amigos, hacer estrategias con alguno que otro amigo. O sea, todo eso va preparándote para la vida, ¿no? Claro, al final, si tú ves eso en una pantalla, no, o sea, yo algo que le prohíbo a mi hija es que vea a otros niños jugando en la pantalla. O sea, eso se me hace patético, perdón para los otros papás, pero para mí, yo le digo, ve una caricatura, está bien, ve lo que quieras. Pero ver a un niño en la pantalla jugando con sus muñecos, no, ¿sabes qué? Cámbiale ahorita mismo ese video, ¿no? O sea ¿consideras que como que te aleja de el hecho mismo o cuál? Como que nada más lo imaginan y ven y sienten que están jugando con ese niño, pero ya ni siquiera están jugando, ni siquiera están moviendo las manos, ni siquiera están usando su cabeza, su inteligencia, ¿no? Entonces se vuelve muy triste esa parte. Un entretenimiento muy banal, podría ser. Muy banal, totalmente superficial, porque te digo, ya ni siquiera hay interacción. Y luego lo trataron de cambiar un poco con los nuevos Nintendos, de que ya te paras del sofá, ¿no? Claro. El tema era pararse del sofá, ¿no? Fue incluso hasta un living the couch, ¿no? No sé cómo se llamaba ese movimiento, ¿no? O sea, que ya evolucionamos de dejar el couch, ¿no? Pero aún creo que está lejos, porque sí, al final, pues como empezamos platicando, pues los mercadólogos son los que van marcando cuáles productos van a salir a la venta y cuáles no, y bajo estas campañas.
Y bueno, obviamente con este breviario que nos decía, imagínate media hora de comercial que cada segundo, a cada rato es un producto que te están vendiendo que Rosita Fresita se va a amarrar la agujeta de estos zapatos Nike. Claro. Ay, vamos a comer estos shortcakes de no sé qué. Ay, me encanta esta pastelería. Ay, me encanta esta marca de harina para hacer estos pasteles. Me encantan estas mantequillas. O sea, ya, es un bombardeo de puros. Claro. Consume. Hasta en las películas, ¿no? De que ya está ahí el Oxxo y se mete a comprar una coca. Y sí, claro. No, y ya cuando lo ves descarado te ríes. Pero lo más peligroso es cuando está entrando en el inconsciente, ya sabes. Ajá, claro. Porque ves en Matrix ves estos comerciales de estas cervezas y ya dices, bueno, pues pagaron seguro millones. Claro. Y está muy burdo y ya está bien, ya. Sí, ¿no? Claro. Pero peor cuando está subliminal. Sí, claro. Porque subliminal te lo van metiendo así y te das cuenta y de repente ya estás comiendo todo eso que viste en la caricatura. Eso me lleva a otra pregunta para Juac. A ver, digamos que es un poco tendenciosa, pero quisiera oír tu opinión y si nada que ver, pues compártemela. Pero a mí me da un poco la sensación de que justo... las películas mainstream, las animaciones mainstream, ¿a qué me refiero con mainstream? Las que podemos ver en las plataformas, ¿no? Y a lo mejor en televisión abierta. ¿Te da la sensación, Juac, de que ya están estructuradas meticulosamente para la venta de cosas o solamente soy yo? Quisiera oír tu perspectiva de eso. No, yo sí creo que tienes toda la razón en eso y no eres el único en decirlo. Martin Scorsese se queja muchísimo de eso y luego se sumó Francis Ford Coppola y luego se sumó alguien más. Es decir, hay toda una tendencia de personas, sobre todo creadores de cine de los 70s, que fue justo antes de que sucediera todo este boom del merchandising basado en el contenido que lo provocó Star Wars. Esta es la era de la propiedad intelectual. Lo que demuestra la era post-Star Wars es que el poder de reconocimiento de marca, si eres dueño de una IP, pues lo es todo. No importa si es una película, un juguete, un aromatizante para autos, una toalla o unas chanclas. Lo que vendes es la licencia del personaje y lo que el consumidor compra es el personaje con licencia. Lo dice claramente Todd Phillips, el director de Joker. Él dice que pudo haber hecho una película independiente llevada por el personaje, es decir, character driven, con referencias pegadas, no pagadas a Scorsese, y simplemente ponerle Arthur, y nadie la habría visto. Claro. Lo que hace relevante esa película es que está ligada a la propiedad intelectual de Batman. Claro. Y eso fue lo que lo hizo un fenómeno de taquilla. Y así fue la única forma en la que él pudo transmitir lo que él considera que es un mensaje relevante. Es muy importante eso, el poder de reconocimiento de la marca registrada hoy por hoy lo es todo. Entonces a tu pregunta yo te diría que sí, eso es el multiverso de Marvel y todos estos spin-offs de Star Wars, que fue de hecho quien inició este movimiento. Es exactamente eso. Incluso pues la queja de los cineastas es que no se pueden arriesgar hoy en día. Cualquier producto independiente que quiera hacer algo nuevo va a ser muy difícil que entre en esta burbuja de marcas registradas. Y de hecho hay que ver que pues a finales de los 80 que salió Las Tortugas Ninja, en realidad fue un producto muy original, muy original y muy atrevido. Es consecuencia de la inventiva, sí, de arriesgarse también. Es rarísimo. Ninja Tortuga Adolescente Mutante es un concepto rarísimo. Claro. Y que se aventaron a hacerlo. También es producto de la ironía y del absurdismo. Es conocida la historia de cómo Kevin Eastman y Peter Laird estaban jugando a dibujar cosas que los hicieran reír y de repente Eastman dibujó una tortuga pesada y lenta haciendo ninjitsu y esto les pareció chistosísimo y ese chiste compartido derivó en este cómic en blanco y negro que es un producto original y es un producto raro. Entonces esto es imposible el día de hoy. Es más fácil que salga otra remake de Las Tortugas Ninja a que alguien invente un producto así de arriesgado y así de original. Claro, sí, yo comprendo. Y de hecho, para irnos un poco más al núcleo, cuando salió ese comentario de Scorsese,
pues fue súper tachado, ¿no? Así la mayoría de la gente así de, pues Scorsese. Pero tiene una cosa nuclear, ¿no? Scorsese, por lo que lo he escuchado en las entrevistas y demás, considera el cine como aquellas narrativas que también apelan a una sensación muy particular del espectador, ¿no? Y a través de eso él es que puede crear, ¿no? De querer transmitirte un pensamiento a través de lo que el arte como cine se considera que es las sensaciones a través de los fotogramas, ¿no? Y un poco Scorsese dice, pues es que ahora ya tenemos comerciales de 1 hora, ¿no? Ya ni siquiera se va al núcleo de lo que se supone que es el cine, que es las sensaciones, la narrativa, ya es, pues a ver, mete todo que sea interesante y que se pueda hacer un montón de productos comerciales a partir de eso. Ese era su alegato. Ni siquiera se siente más él porque hacía otro tipo de cine, más bien habla de la carencia de la vieja industria. A través de esto aprovecho para preguntarle a Roberto. Ya nos habló un poquito de cómo está la industria del juguete en cuanto a números. O sea, digamos, está increíble y súper sana. Pero justo, ¿cómo ves a la industria del juguete? ¿O hay manera de recuperar la esencia de aquello? Te pregunto sinceramente porque, por ejemplo, creo yo, pero me vas a corregir, Roberto, si no, que Fisher-Price sí todavía, su intención es un poco así de que, bueno, que crece, ríe y aprende, creo que es su eslogan, ¿no? Y todavía se supone que hace esto para la educación, para el crecimiento motriz, para bla, bla, bla. ¿Crees que en ese aspecto de la industria, el génesis del juguete, cómo lo ves? ¿Crees que haya oportunidad? ¿Crees que todavía tenga futuro? ¿Ya solo se va a morir? ¿Qué? Es bien loco, ¿no? Porque ya hay unos juguetes que dicen kids friendly, ¿no? O sea, ¿cómo? Está cañón, ¿no? O sea, ¿cómo pueden ser kids friendly si son hechos para niños, ¿no? Pero quiere decir que muchas marcas están regresando a esos básicos. Creo que una de esas también era Lego. Iba a querer regresar. No en marketing súper agresivo de los personajes que utilizan ya para sus armables, sino más bien regresar a juguetes un poco más elementales de madera, ¿no? En Suecia hay algunas jugueteras que han querido mantener juguetes hechos por pedagogos, pero realmente, pues sí, las grandes, también lo que pasó, mira, y esto realmente, pues la gente más clavada en el coleccionismo lo sabe. En México la industria juguetera fue muy, muy pura, fue bastante buena, fue de cierta manera inocente. Lili Ledy, Plastimark, Cipsa, Jugarama, todas estas jugueteras mexicanas que, bueno, ahorita puedo decir sus nombres porque lamentablemente pues todas ellas quebraron, desaparecieron. Solo sigue viva Mi Alegría, que bueno, pero ahora ya ellos maquilan en China y traen allá los juguetes. Y sobre todo todas estas jugueteras mexicanas sí tenían un poco de idiosincrasia mexicana, o sea, en vez de construir con Lego la pirámide de los nichos de Tajín, construías la Torre Latino. Qué padre. De repente estaba un rompecabezas del zoológico de Chapultepec. Jugabas la carreterita, pero por las carreteras de México. Entonces, al menos el niño mexicano, pues ahí iba aprendiendo cosas de su país a través del juego, que eso era increíble, ¿no? Aprendía los nombres de los cuerpos navales, aprendía, te digo, jugaban a la carreterita y pues ibas pasando por Matehuala, por Saltillo, por Monterrey. Pues bueno, al menos todos esos nombres de ciudades mexicanas que te iban sonando, que te iban dejando algo, ¿no? Realmente yo ahorita veo ya como una espiral ya muy fuerte que ya no puede parar, a menos de que los papás como consumidores seamos más responsables con lo que les compramos a nuestros hijos. Pero al final pues acabamos también siendo partícipes de eso, ¿no? O sea, yo pues la verdad hay muchas cosas de los Power Rangers y de cosas que pues acabo comprándole a mi hija o de personajes de Disney, pues miles, ¿no? Ya te imaginarás, ¿no? Y bueno, yo creo que ahorita si bien lo que estamos platicando es por parte más de la industria, yo creo que los que tenemos que ser más responsables somos los papás y los consumidores, ¿no? Entonces yo creo que si desde que son pequeños nuestros hijos, nosotros también somos consumidores conscientes, todo con equilibrio, creo que ahí es algo padre, ¿no? Al final nosotros tuvimos esa gran suerte de tener el mundo y los juguetes análogos a lo digital, ¿no? A nosotros sí nos tocó esa transición de jugar con cosas completamente análogas, el ring con ligas y luchadores completamente estáticos de plástico, a poder jugar y tener el internet en la mano, ¿no? Y poder jugar Candy Crush o lo que quieras, ¿no? Entonces, pero nosotros sí apreciamos, porque nos tocó vivir esa transición. Nosotros como que yo sí aprecio, cuando empecé con el ICQ o el Hi-Fi y que nadie en la casa podía usar el módem mientras alguien estaba en internet o que
empezaste con los CDs de Encarta ahí a ver las enciclopedias y te maravillaba eso, a ya un clic Wikipedia, ¿no? Entonces, realmente creo que ya ahorita la industria no va a parar. Te digo, yo ya lo veo en una espiral sin fondo. El hombre cada vez estaba siendo más ambicioso, más coches grandes, más ya sabes, como que más cilindros y más potencia y más caballos de fuerza, y güey, o sea, eso ya no es lo que necesita el mundo, o sea, sinceramente, ¿no? Entonces creo que ya depende más de nosotros, sernos consumidores conscientes, reciclar, reusar, ¿no? O sea, hay chats muy valiosos entre papás que ya para que no sigas comprando más carriolas y más cosas, sino que ya más bien se vayan. Al final estas cosas las acabas usando 1 o 2 años o menos y acaban en la basura, ¿no? Y el mundo ya no necesita más plástico, ya no necesita más consumo, ¿no? Entonces, y luego se me hace curioso porque los niños a veces te lo dicen. Nunca se me va a olvidar que tenía yo una sobrinita que tenía un montonal de juguetes, pero carísimos. Eran así de esas, ya ni sé ni qué eran, sí, ¿no? Sets completos y todo, y la niña agarraba la tierra y estaba tan feliz agarrando la tierra y su mamá regañándola. Y me acuerdo que mi papá le decía, deja a la niña jugar con lo que quiere jugar. Sí. No, es que allá están sus juguetes. Sí, pues, pero le gusta jugar con la tierra, ¿no? Sí, no. A veces los niños nos lo dicen. No, totalmente. Tienes toda la razón. O sea, por eso te digo que depende de los papás. O sea, depende completamente de nosotros ser unos papás conscientes y que regresemos a estos orígenes de jugar con la tierra, con los palitos, con las piedras, con la arena. Te digo, o sea, hasta las propias escondidillas y esos juegos, ¿no? De Doña Blanca, que sí te incentivan la creatividad, te ayudan a la parte psicomotriz, te ayudan a la parte musical, artística, te ayudan en la parte de convivencia con otros seres humanos, con otros niños, ya. Claro. También hay niños ya que viven en una capsulilla, que nunca salen, ¿no? Entonces, todos esos juegos estaban pensados por algo, porque, te digo, hacías alianzas y eso en la vida pues te iba a servir para ser socios quizá en algún negocio, ¿no? Pero de chiquito pues tú hacías esa alianza para convivir. Para esconderte en las escondidillas, ¿no? O en las cebollitas, cuidar al que tú estabas cuidando y jalarlo para que no se lo llevaran. Todo eso te hacía tener una pertenencia, ¿no? Y creo que cada vez más, pues si dejamos a los niños también con la pantalla, a pesar de que nosotros fuimos niños que vimos muchísimo la televisión, creo que ahorita está más agresivo que nunca, ¿no? Entonces sí, yo, por ejemplo, me siento a ver todo lo que ve mi hija en la tele, o sea, y sí hay cosas que sí, no claro, está muy atascado. Sí, muy atascado, ya, o sea, que dices, oye, no es posible, o sea, güey, bájale tantito, o sea. Oigan, voy con una pregunta para los dos, pero quisiera comenzar contigo, Roberto. Sí, claro. Por obvias razones. A ver, ¿cuál es la importancia de preservar espacios como el Mujam y tener acceso a ellos, ¿no? O sea, porque luego es así de, ahí está. No, a ver, hay un porqué de la existencia de eso. ¿Cuál es la importancia? Claro, mira, mi padre comenzó su colección nunca con la intención de ser un museo. Siempre él quería guardar los momentos felices de su niñez. Entonces él empezó a guardar desde cascos de refresco, del Soldadito, del Pep, de todos esos refrescos de aquella época que muchos ya no existen ahorita. También empezó a guardar estos larines, que son las envolturas de los chocolates que traían las estampas en la parte de atrás. Y él realmente empezó a guardar estas cosas, pues como esos momentos felices de la niñez. En la actualidad comprendemos e incluso estamos trabajando en la actualidad con la Secretaría de Cultura para que el museo y el acervo del museo, más de 5 millones de piezas, pues sean consideradas como parte del patrimonio de México, sobre todo porque pues ya son piezas de antropología y de arqueología, ¿no? O sea, el museo, y como dices, ¿cuál es la importancia? Por ejemplo, te voy a contar algo que pasa ahí en el museo, que es algo muy superficial, pero que te está enseñando historia. Entramos ahí ahorita tenemos más de 3,500 Barbies en exhibición, y ahí se ve claramente la línea en cuando empiezan las primeras Barbies en 1960 y hasta 1900, casi principios de los 90, empiezan las primeras Barbies afroamericanas. O sea, es como si antes de los 1990 no existieran, o sea, impensable. Y luego ya a partir de los 90 empiezan las asiáticas, las latinas,
Y luego ya en la actualidad ya hay creo hasta la que tiene panza, ¿no? O la que ya es más chubby, ¿no? Porque en realidad las medidas no coinciden con una proporción humana real, ¿no? Entonces, realmente, te digo, te estoy diciendo una tontería del mundo Barbie. Claro. Que es ahí muy pero banal. Sí te habla pero te habla de la historia, ¿no? También te das cuenta de los materiales. Cuando empiezan los polímeros como los plásticos, cuando empiezan los de metal. En el museo tenemos de 1900 que son animales disecados, que son de animales, tenemos un gatito disecado con mecanismo adentro, claro, suizo, y le dabas cuerda y el gatito caminaba y maullaba, ¿no? Entonces fueron de los primeros como... Sí, muy bizarro, muy sketchy, muy bizarro, muy... o sea, ese juguete te sale en la noche y pues... Sí. Bueno, no, sí. Y sobre todo te das cuenta también de esos materiales. Entonces creo que los museos y estos recintos que me estás diciendo tienen la importancia de, pues obviamente mostrar la historia, la evolución de la sociedad, y sobre todo mi papá en los últimos años, él quiso que la misma felicidad que le daba a él, y bueno, fue también un sentimiento de nuestra familia, la misma felicidad que nos daba a nosotros nuestra colección, poderla compartir con la gente, ¿no? Esto detonó en otras cosas más feas como los robos y la ambición de otras gentes que realmente, pues, a partir de ver la colección, pues se les prendieron esas, pues, partes feas de la avaricia, de la ambición, y derivó en varios robos, pero al final nosotros tenemos la misma misión, que es seguir compartiendo nuestra colección para que la gente y los jóvenes y los niños aprendan y vean los juguetes con los que jugábamos antes. Y sabes que ahí en el museo justo te das cuenta, y es lo que estabas platicando hace un momento, que todo depende justo de lo que le den los papás a jugar. O sea, porque justo ahí en el museo te das cuenta que los niños se siguen fascinando con esas figurillas de 1920, de 1930. Claro. Y hasta les gustaría abrirlos. Y tienen ya juguetes súper sofisticados que hacen 1000 ruidos y 1000 cosas, pero que a las 2 semanas se aburren de ellos. Y al final siempre se remiten a jugar a la muñequita y a la casita y al tecito, o sea, claro, ¿me entiendes? Entonces tú le puedes comprar, como decías ahorita, no, que tiene sus juguetes carísimos. Esas cosas al final del día se acaban aburriendo a las 2 o 3 semanas y te acabas remitiendo a jugar con el pastito, con las piedritas, claro, con el agua en la cubeta, o sea, sí, entonces claro, sí depende totalmente de los papás. Entonces creo que la importancia de esos museos es pues justo ver esta evolución y ver cómo de repente un producto que era totalmente pensado para que los niños jugaran, se educaran y se divirtieran, a un producto ya de consumo masivo, claro, bestial. Tienes que tener todos los colores, have them all, o sea, ya sabes, hace tantas cosas y ya en otra semana cómprate el nuevo. Sí, ¿no? Ya salió el nuevo, ya salió la versión platino, ya salió la versión especial Tokio 2022, ya salió la versión especial no sé qué, o sea, y cada semana hay versiones especiales y cada semana sale uno nuevo. Sí, qué cansancio. Y también no creerle mucho a esta cultura gringa, ¿no? O sea, al final nosotros vivimos al lado de Estados Unidos, ¿no? Como dicen, tan cerca y tan lejos, ¿no? O sea, el coleccionable más valioso ahorita es una tarjeta de un basquetbolista que, perdóname, pero pues no. Sí, claro. O sea, una tarjeta de Luka Doncic a 6 millones de dólares. Güey, créeme que yo me vale, pero bueno. Cacahuate, o sea, ¿me entiendes? Entonces este American Heritage también es muy falso, no hay que creérsela toda, ni vean todo en eBay, ¿eh? También es un consejo para todos. Oye, Juac, y a ver, tú dime cuál crees que es la relevancia, así ya rapidito para pasar a nuestras conclusiones de este tipo de espacios como el Muham. Coincido con nuestro invitado, hay historia en todo esto. Puedes ver cuál es la evolución, no solo del mercado, sino de los gustos y quizá de la ideología de las sociedades que usaron estos instrumentos. Y fíjate, en varias cosas que dijo yo coincido. Es muy interesante cómo van cambiando en cuanto a su etnicidad y su forma las Barbies. También en algún momento sus piernas fueron haciéndose más largas. Quizás se querían parecer más a Farrah Fawcett en algún momento. Y todo esto es ideología. La razón también por la que hacemos este programa es, claro, nos encantan los videojuegos y las películas, claro que nos encantan, pero es porque es pura ideología, porque el análisis de todo esto nos parece relevante para retratar el estado de conciencia actual de la sociedad. Y a mí un museo del juguete me parece muy interesante porque, fíjate, todos los mamíferos de este planeta aprenden jugando. Todos. Claro. Desde los leones hasta los chimpancés, los perritos.
y nosotros. Y hay a veces que ese es un entrenamiento para la vida futura. Todos los kits de cosméticos o de estética para niñas que juegan o a la comidita o a maquillarse o a la mamá o a lo que sea, pues aunque sea muy heteronormado, porque lo es un entrenamiento para después. Es interesante también porque hay un estudio psicológico de la Universidad de California de 1990 que revela que la televisión en sí misma no tiene un impacto negativo en el desarrollo del juego imaginativo de la infancia. El juego imaginativo en la infancia, como ya habíamos dicho, como hemos dicho todo el programa, es muy importante como parte del desarrollo del niño. El problema es que la combinación del contenido y el juguete hace que el niño recree la narrativa ya mostrada en lugar de crear sus propias narrativas y por lo tanto trunca un poco el desarrollo imaginativo de la temprana infancia. Y es un problema de marketing. Y no solo esto, también en el Museo del Juguete podemos ver cómo estas tendencias marcan a veces una gran ola. Después de las Tortugas Ninja hubo una serie de knockoffs en los 90s de caricaturas de equipos de furros musculosos que dominaron toda la televisión. Y tengo varios ejemplos, nada más los que pasaron en México. Los Mighty Mouse, Extreme Dinosaurs, claro, Motorratones de Marte, Mighty Dogs, Pocky O'Hara y las Guerras de los Sapos, las Momias Vivas, SWAT Cats, Dinoplatíbulos, Street Sharks. Y toda esta tendencia paró. Sí. Y toda esta tendencia paró hasta que llegaron los Power Rangers. Ese fue el último equipo de artes marciales que nos querían vender leones mecánicos. Bueno, para algunos nunca acabaron los furros. Para algunos nunca acabaron los furros. Solo se transformaron. Y es un tema para otro programa que es muy interesante. Los furros. Oye, deja paso rápido a datos curiosos de las Tortugas Ninja para ya pasar a nuestras conclusiones rápido. Ya nos alejamos bastante del tema, pero no, o sea, ese era al final lo que realmente queríamos hablar del juguete. Claro. Pero bueno, al principio no amaban la pizza. Su versión original solo andaban golpeando gente y fue hasta la caricatura de los 80 que ya los empezaron a relacionar. De hecho, otro dato lo mencioné un poco, que no era para niños, pero realmente no era nada para niños. Cuando la historieta comenzó, era súper violento, súper gore, decían un montón de groserías, era así como historieta de vaqueros, pero con las Tortugas Ninja. Había sexo, drogas, o sea, violencia radiales, hasta se trataban temas de suicidio, bla, bla, bla. La película que comenzó mencionando Roberto, de los 90, es una de las películas independientes más exitosas de la historia. De hecho, fue muchos años la más exitosa y le ganó La Bruja de Blair. Que sí, fue súper exitosa, el marketing ahí hizo maravillas. Y luego, ya lo dijo Joaquín, hubo después una introducción de un personaje femenino, pero la verdad es que no ha sido bien recibido. Yo creo que están muy hechos y derechos las tres tortugas, y creo que más bien en todo caso se le podría dar fuerza a la periodista, que pues, es un gran personaje, creo, pero bueno. Ya para pasar rápido a unas conclusiones, Joaquín, ¿puedes comenzar con tu conclusión? Bueno, yo creo que las Tortugas Ninja son un ejemplo de una era que aún no ha terminado, sino simplemente se ha transformado un poco. Si no te venden ahora directamente el juguete de plástico que muchas veces se ha convertido en un producto para adultos, te venderán un videojuego o la siguiente película o algún otro de los productos satélite relacionado a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es algo que solo ha existido en el siglo XX y que, si bien tiene su sentido comercial, probablemente muchas veces es una barrera para el conocimiento, para la creatividad y pues estamos viendo para la imaginación también. Entonces vamos a ver si esto en algún momento evoluciona, pero creo que ahorita estamos en un punto álgido en donde estas propiedades están por todas partes y se venden mejor que películas de verdad. Le decían a alguien que en Netflix, después de cancelar el contrato de Clint Eastwood, decían, pues es que no estamos en el negocio no estamos en el movie friends, sino somos el movie business. Entonces, películas de verdad ya no hacen lo suficiente dinero. Ahora solamente es el IP. Uy, qué duro. Y tú, Roberto, ¿qué una conclusión? Bueno, realmente gracias por la invitación el día de hoy. Creo que da para muchísimo. Podremos estar platicando aquí 3-4 horas. Creo que, bueno, sobre todo es un mensaje para los papás o futuros papás
que sobre todo, pues bueno, seamos muy conscientes como consumidores responsables de nuestros hijos. Al final nosotros somos los que les damos los juguetes, los que les decimos, o bueno, los que les sugerimos con qué jugar. Entonces, pues bueno, simplemente que estén atentos a eso. En el Museo del Juguete nosotros tenemos la misión de seguir compartiendo, pues obviamente estos juguetes, estos coleccionables. Muchas marcas no entienden eso aparte. En México es completamente retrógrada, por ejemplo, lo que es Barbie, lo que es Hello Kitty, porque estas marcas existen gracias a los coleccionistas y se fortalecen y alcanzan esos precios gracias a los coleccionistas. Entonces creo que esas marcas también deberían de ser mucho más empáticas con los coleccionistas. Y bueno, sobre todo también para la gente y para los futuros geeks o maníacos que nos están escuchando, frikis también, que no se crean todo lo que les venden, ¿no? También no consuman todo lo que ven, porque pues también mucho pues es mucho marketing y también es mucho consumismo, ¿no? Entonces realmente coleccionen lo que les gusta, nunca se gasten más de lo que tienen en la cartera, nunca se endeuden para coleccionar o para comprar alguna pieza, y coleccionen lo que les gusta, no lo que les dice la marca que es la serie completa o no. Si a ti te gusta solo Miguel Ángel y solo quieres coleccionar los chacos de Miguel Ángel, pues solo colecciona los chacos. O sea, no tienes por qué irte al Bo de Donatello ni ni a las espadas de Leonardo. O sea, ¿me entiendes? Si a ti te gusta solo eso, pues colecciona lo que te gusta, ¿no? Y ese sería mi conclusión y mi consejo, ¿no? Ya tratando de envolver todo lo que se platicó, ¿no? Y pues muchos datos interesantes también para seguir investigando. Gracias, ¿no? Roberto. Bueno, yo también creo, a ver, que Gibran Jalil Gibran, que es libanés, no es una casualidad que sea un creador tan prominente y hermoso. Los libaneses alimentan mucho la creatividad. Sí, claro. Y alimentar la creatividad, digamos que para mí lo es todo en la vida. De hecho, los trabajos mejores pagados son aquellos que puedes ejecutar primero en tu mente, ¿no? Te compran las ideas. Entonces, incluso desde ese término, hay que alimentar la creatividad. Y como dice Roberto, hay mucha responsabilidad de los adultos. Y sí hay que mantener al niño en contacto con su contexto, o sea, no podemos enajenarlo y de la verdad social actual, pero creo que debemos siempre contemplar, alimentar su creatividad desde lo que a ellos les gusta, porque como dijimos, nos van diciendo. Y eso se me hace hermoso y creo que bajo esa perspectiva se debe comprar el juguete, no justo como dice Roberto, lo que nos van diciendo en la tele y la gente que nos va diciendo, esto es lo mejor. No, porque aparte exacto. No hay una regla, caray, o sea, cada quien somos de una forma y hay que apelar a lo que somos y lo que nos gusta y lo que nos representa. Y bueno, ya nada más antes de irme, les digo que vamos a hacer una dinámica ahí en redes sociales porque tenemos unos pases para el Mujam que Roberto nos hizo el favor de regalarnos. Ahí les escribimos y bueno, ya en redes sociales les vamos diciendo cuál es la dinámica. Ahí también arrobamos al Mujam y bueno, de nuevo muchas gracias Roberto por habernos acompañado. Gracias. Museo del Juguete. Estamos abiertos todos los días de la semana y nos pueden escribir en todas las redes sociales @Museo del Juguete y ahí esténse atentos a la dinámica para que se ganen los pases dobles para ir al museo. Perfecto. Y luego también tenemos a Joaquín, que siempre es un gusto escucharlo y escuchar sus análisis. Gracias, Joaquín. Gracias, Ricardo. Gracias, Roberto. Héctor en los controles. Y bueno, nos despedimos. Esto fue Wanna Geeks y nos escuchamos después. Geeks. Saludos. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.